A esta hora comenzamos nuestro segmento de entrevistas. Les recuerdo que esta semana comenzaron las auditorías del software de las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral. Esto de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Para profundizar en este tema, hemos invitado el día de hoy a Robinson Rivas. Él es el director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela. Robinson, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. ¿Cómo se han venido desarrollando este proceso de auditorías? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que no empezaron esta semana. Las auditorías de software ya tienen tiempo, tienen un poco más de un mes. Las auditorías no solamente se audita el software, es una de las partes de la plataforma automatizada que se audita, pero también se audita elementos de hardware, las telecomunicaciones, las transmisiones, la creación de los cuadernos de votación en papel, el registro electoral y algunos elementos específicos del registro electoral. De todo eso hay auditorías y esas auditorías empezaron hace aproximadamente 2 meses. Las auditorías hasta ahora se han desarrollado de manera satisfactoria. El software de máquina de votación es el mismo software que se ha venido usando desde el año 2021. Ese software fue producto del desarrollo de una empresa contratista del CNE y fue auditado de manera bien sistemática en el año 2021 por un grupo de auditores externos invitados por el CNE de diversas universidades venezolanas. Y yo estuve como parte de ese equipo auditor. Y bueno, podemos dar, digamos, garantías técnicas que el software de máquina de votación, que fue lo que nosotros auditamos en 2021, y el de totalización, pues cumplen, son técnicamente muy confiables, cumplen con las premisas que se espera de un software de votación para un proceso como el venezolano, que guarde el secreto del voto, que tenga seguridad en el voto, que no se pueda alterar el voto y que haya la premisa de un votante, un voto. Es decir, que cada votante no pueda, que cada persona no pueda votar más de una vez. Todas esas condiciones se cumplen en el software que vimos y ese software de 2021 es el mismo que se está usando ahora. Esa auditoría de 2021, que fue bastante profunda, fue desarrollada por un conjunto de académicos venezolanos, pero en cada elección, desde hace 15 años o más, en cada elección que se usa el sistema automatizado, hay auditorías que hacen los representantes de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos en cada elección hay un cronograma de auditoría donde los técnicos de cada partido político participan, preguntan, ven el software, tienen derecho a revisar lo que consideren que es necesario y hasta ahora pues no ha habido ningún inconveniente mayor. Las que se están haciendo esta semana, desde la semana pasada comenzaron el jueves, comenzaron las auditorías de producción de máquinas, que es una de las más complejas. Recuerda que para este proceso electoral hay 30.026 máquinas y bueno, la producción de esas máquinas lleva días. Entonces son 14 días continuos de trabajo en los cuales los auditores de los partidos políticos y de las organizaciones de las ONG de observación electoral también participan, pueden llevar observadores allí. Son 14 días en las cuales cada vez que se producen las máquinas se escoge un subconjunto de máquinas de manera aleatoria, estadísticamente, se revisan a profundidad que tengan todos los elementos que deben tener y luego en una auditoría que se llama predespacho, que será la semana que viene, eh, en esa auditoría pues se prueban máquina por máquina, no las 30.000, un subconjunto, una muestra estadística tomada aleatoriamente, se abren, se prueban, se encienden, etcétera. Esas máquinas que pasan ese test son descartadas y vueltas a producir, pero eso da garantía que el software que vimos es el mismo software que está en las máquinas, es el mismo registro electoral que está en las máquinas, que no hay, digamos, no hay oportunidad que haya un registro electoral mal copiado, por ejemplo, que los votantes de una mesa que le corresponde a un estado estén en otro estado, por ejemplo. Entonces, todo eso se verifica y ese es el estado actual de la auditoría. ¿Cuáles han sido las conclusiones de, por ejemplo, esta auditoría que se hizo? El vicepresidente del CNE aseguró que iban a ser 16 en total antes de los comicios y aseguraban que a partir del martes 9 de julio iniciaron las auditorías, pero con los miembros de las organizaciones políticas, como tú señalabas. Bueno, como te digo, de cada una de las auditorías se elabora un acta que es firmada por los testigos, por los auditores, es lo correcto, los auditores de los partidos políticos.
Cada organización política presenta sus auditores y esos auditores están dependiendo de la auditoría. Por ejemplo, la de los cuadernos de votación, se hacen unos galpones donde se imprimen esos cuadernos de votación, se escogen unas muestras aleatorias y entonces se verifica que los votantes que deben estar allí, efectivamente el cuaderno, esos son los que se imprimen, por ejemplo, y de eso se levanta un acta. Hasta ahora, efectivamente, son más de 16 auditorías, de hecho, para este proceso electoral, si mal no recuerdo, son 19 auditorías en total, que incluyen muchas cosas, incluyen el software, como tú decías al principio, pero no solamente el software, también las transmisiones, las telecomunicaciones, como te dije, la producción de los cuadernos. En este momento se están produciendo las máquinas, está haciendo el software de totalización, que es un software que no está en la máquina donde el votante está, sino que es el software que está en los centros de totalización del CNE, que son los que reciben las actas electrónicas una vez que termina la votación en una mesa, se transmite a esos centros de totalización. Ese software se está auditando en estos días, entre ayer, hoy y mañana. La semana que viene se hará la auditoría de infraestructura tecnológica, donde se verifica el estado de los servidores, el estado de las telecomunicaciones, los routers, todos los elementos que son necesarios para las transmisiones. 2 días antes se hace de la elección, 3 días antes de la elección se hace una auditoría de telecomunicaciones, donde se verifica que solamente las máquinas de votación son las que pueden transmitir a los centros de la computadora. No hay forma de que una computadora externa al proceso o un ente externo al proceso pueda comunicarse con el centro de totalización. Eso se verifica unos días antes de la elección. Y finalmente, el día antes de la elección, hay una auditoría que se llama auditoría puesta a cero, en la que, de nuevo, los representantes de los partidos políticos ven cómo la infraestructura está puesta en cero. O sea, no hay ningún voto, no hay ninguna transmisión, no hay nada, todo está listo, limpio y preparado para el día de la elección. Además de eso, hay una auditoría que yo creo que es el resumen de todas las demás auditorías, que es la auditoría ciudadana. Una vez que termina el proceso electoral, pasada las 6 de la tarde, cuando lo decida el presidente de la mesa, se cierra la mesa electoral, se imprime un acta y se escoge un número de mesas. Bueno, te digo, por ejemplo, en los centros donde hay una sola mesa, se toma esa mesa. Si hay 2 mesas, se toma una. Si hay 3 mesas, se toman dos. Es decir, y eso está descrito muy bien en el reglamento. Se toma aleatoriamente algunas mesas y se cuentan las papeletas para constatar que lo que está en los comprobantes de votación equivale de manera exacta a lo que imprimió el acta y a lo que se transmitió. Esa auditoría la hacen la ciudadanía, esa auditoría la hacen los votantes al final del proceso electoral. Y esa auditoría, que se llama verificación ciudadana, es, digamos, la prueba máxima de que efectivamente el sistema está funcionando. Porque si los ciudadanos pueden constatar que sus papeletas equivalen al acta, y cuando el CNE publica los resultados, usted va al resultado de esa mesa y el resultado de esa mesa coincide exactamente con lo que está en el acta impresa y con lo que están en las papeletas, entonces eso quiere decir que no hubo ningún tipo de alteración. Esa auditoría se hace el mismo día de las elecciones, la hace la ciudadanía. Pero te comento que además, después de las elecciones, siguen las auditorías. Hay al menos 3 auditorías que son post acto electoral, que son verificar todavía un número mayor de cajas, eso se hace en el CNE, verificar las transmisiones para revisar si todas las transmisiones que se hicieron fueron correctas, si no hubo problemas, etcétera. Auditoría de huellas. Se verifica de manera bastante exhaustiva la posibilidad de que alguien haya podido alterar alguna huella dactilar. Hasta ahora, en los eventos pasados, en las elecciones pasadas, esas auditorías han funcionado bien, no ha habido reportes de una incidencia mayor en esas auditorías. Y si el CNE publica los resultados mesa por mesa, como suele hacerse en cada elección de este tipo, pues la ciudadanía también puede verificar que lo que auditó de manera presencial, contando las papeletas en cada mesa, coincide con lo que está publicando el CNE. Claro, me gustaría que por favor explicaras a la audiencia cuáles son los diferentes objetivos de estas auditorías y si pasan la prueba, ¿hay algún margen de error que se pudiera presentar para el día de las elecciones? Sí, desde luego. Ningún sistema es perfecto, ningún sistema electoral del mundo es perfecto. Las tecnologías pueden fallar, sin la menor duda. Recuerda que en estos casos estamos hablando de muestras estadísticas, es decir, eso se hace un estudio técnico, un estudio científico, que determina cuáles son las cantidades adecuadas de máquinas que hay que evaluar, de cuadernos que hay que revisar, de telecomunicaciones que hay que seguir, etc. Siempre hay un pequeño margen de error teórico posible,
Por ejemplo, en elecciones anteriores ha habido personas que la huella no la lee, el capta huellas, por diferentes razones, por la edad, porque tenías el dedo quemado, cualquier cosa de esto. Y entonces eso significa que hay algunas personas a las que no les coincide la huella al momento de votar. De eso se lleva un registro. Entonces eso se evalúa luego. Normalmente esos números son muy bajos. La no concordancia de huellas dactilares en las últimas elecciones fue del orden del menos de un medio por ciento, es decir, 99.55% de todas las huellas coincidían. Y menos de un medio por ciento hubo problemas de no coincidencia de la persona. Y así sucesivamente. Es decir, los márgenes de error en este tipo de cosas existen, pero son relativamente bajos. De manera que la ciudadanía y los partidos políticos, pero principalmente los ciudadanos, pueden tener una garantía estadística bastante alta de que el proceso funciona de manera adecuada. Robinson, ¿cuál es la tecnología con la que cuentan estas máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral y si ha habido algún cambio, alguna modificación en comparación con otros procesos electorales? Porque avanza la tecnología, ahora con todo este boom de la inteligencia artificial, ¿se ha hecho alguna adecuación para que el proceso sea mucho más específico, mucho más efectivo? Bueno, realmente no se ha hecho ninguna actualización de ese tipo. Yo esperaría que no se haga, porque en este tipo de cosas, este tipo de software, realmente es un software relativamente simple. Es decir, Okay. de lo que se trata es de capturar una entrada de datos por la pantalla, sumar e imprimir un comprobante de votación. Y luego, al final de la jornada, sumar. Digamos, desde el punto de vista tecnológico, lo que hace la máquina es muy sencillo. En realidad, la complejidad y todas estas auditorías están hechas para garantizar la seguridad de eso. Es decir, que nadie pueda venir por fuera y meter un pendrive extraño, meterle un virus a la Okay. máquina, hackear la máquina, saber por qué está votando. Es decir, lo que hace complejo el sistema son las medidas de seguridad. De manera que el software que nosotros evaluamos en 2021, estuvimos 2 meses, todos los días, 8 horas diarias, evaluando ese software cumple esas garantías. Para ponerte un símil, podría decirte que es una calculadora muy sencilla que lo que hace es sumar votos, es algo Okay. muy sencillo, pero luego es como una cebolla con muchas capas de seguridad que garantizan que nadie puede alterar el voto, que nadie puede conocer el secreto del voto, que incluso si ocurriera, por ejemplo, un supuesto negado, alguien se robara una máquina, no pueden saber lo que está dentro, es el mismo software que verifica eso. No le puedes meter un virus y que la memoria cambie cosas, no le puedes alterar a través de un wifi, no puedes saber antes de que se cierre la mesa, no puedes saber los resultados de la elección antes, sino que tienes que esperar a que se transmita. Todo eso lo hemos verificado en el software y por eso más bien yo esperaría que no haya muchos avances en este tipo de cosas, es decir, que no haya muchos cambios. O sea Por que el podemos contrario, decir que es un sistema confiable. desde el punto de vista técnico, sí. Es decir, recuerda que nosotros como auditores auditamos la parte de tecnología y siempre nos guardamos de decir que el sistema electoral es un sistema muy complejo, que una de las partes medulares es la parte tecnológica, pero no es la única parte. El proceso también tiene unos componentes políticos, componentes logísticos, componentes de organización, componentes el día de las elecciones. Hay un rol que cumplen los ciudadanos, el plan república. Es decir, un proceso electoral es una cosa muy compleja, pero la Claro. tecnología que usamos, las computadoras que se usan, el software que se está usando, el tipo de transmisión que se está usando, ha sido revisado muchas veces y podemos dar fe que funciona. De hecho, la prueba, digamos, como te decía, el gran resumen de saber cómo funciona el sistema es luego constatar que lo que se publica en el sitio oficial del CNE, mesa por mesa, coincide con lo que los ciudadanos vieron en sus actas electrónicas impresas. Entonces, eso digamos, es la garantía máxima de que efectivamente el sistema funciona. Si no fuera así, sería muy fácil constatar que, por ejemplo, en mi mesa un candidato sacó 100 votos y el otro sacó 50 y luego el CNE publica una cosa diferente y luego cuando contamos las papeletas da una cosa diferente. Eso hubiera ocurrido y eso se hubiera visto de manera masiva y de ese tipo de cosas no lo hemos podido, no podemos constatarlas, no tenemos elementos para decir que eso ha ocurrido en ninguna de las últimas elecciones. Claro, porque hay medios para verificar que el proceso coincida. Vamos a hablar de cómo sería el proceso de transmisión y totalización. Siempre luego del proceso de votación uno espera ese resultado y la gente tiene la expectativa, bueno, ¿cuánto tiempo tomará conocer los resultados de las elecciones del 28 de julio? Fíjate, esa pregunta es bien interesante. Eh, lo primero que te aclararía es que
todas esas cifras que muchas personas van publicando durante el día, que me dijeron que tengo una persona, un Sí. conocido, no corresponden a la realidad. Esas son estimaciones que hacen las organizaciones políticas con los famosos exit poll, Ujú. encuestas de urna, estimaciones, son estimaciones. ¿Por qué lo digo con tanta, digamos, con tanta seriedad? Porque la máquina no transmite resultados. No es posible saber cómo va la elección. No es posible sacar la información en la máquina hasta que se cierre el proceso electoral. Y el proceso electoral no se puede cerrar antes de las 6 de la tarde. Está programado de esa manera. Es decir, ni el presidente de la mesa se le activa el botón de cerrar la mesa hasta que sean las 6 de la tarde. Ahora, una vez pasadas las 6 de la tarde, cuando ya el presidente de mesa determina que hay que cerrar la mesa, cuando se cierra la mesa, le da el botón cerrar, mete una clave del presidente de mesa y se cierra la mesa, en ese momento se imprime un acta, que es el acta que cuenta los votos. Eso es de manera instantánea. Esas sumas son sumar 1000 votos que están dentro de un computador, eso no lleva ni siquiera un segundo. Se suman, se imprime el acta y entonces es cuando se transmite a los centros de totalización. Esa transmisión es bastante rápida, se transmite muy poca información al centro de totalización, se transmite el resumen del acta y el resumen de las incidencias. Eso es lo que se va a los centros de totalización. Esa transmisión va por canales encriptados, por canales seguros, no va por la internet convencional que todos usamos en nuestras casas, va por unos canales privados, robustos, que se auditan, que se verifican, y que solamente pueden transmitir las 30.026 máquinas, ¿no? De ninguna otra parte del territorio nacional y mucho menos fuera del país se puede transmitir nada a los centros de totalización ese día. Y cuando llegan las actas al centro de totalización, te estoy diciendo que eso es un proceso como enviar, digamos, un mensaje a través de cualquier sistema de mensajería de texto. Tú lo envías y llega instantáneamente. Cuando eso llega al centro de totalización, eso se va acumulando y el CNE es quien tiene la potestad de ir viendo, ahí sí, en el centro de totalización nacional, donde también hay testigos de las organizaciones políticas, pueden ir viendo el desarrollo del proceso electoral. ¿Qué es lo que pasa con el CNE? El CNE, si bien podría, en la medida que vayan llegando las actas, y dar boletines parciales, en general el CNE no lo hace por un tema institucional. Es decir, ellos prefieren dar los boletines una vez que consideran que los resultados son irreversibles. El mismo sistema dice, mira, un candidato va ganando por votos y faltan 300 votos por contar, ya es irreversible, imposible que con lo que falta por contar ese resultado cambie. Cuando ya matemáticamente los resultados son irreversibles es entonces cuando el CNE empieza a dar sus boletines. Pero ya sea una decisión institucional del CNE, es una Desde el decisión punto de institucional, vista, no desde es el punto de técnica. vista técnico, Robinson, ¿qué consideras tú que ha tenido incidencia en otros procesos electorales en que se manifiesta un retraso en poder dar ese primer boletín? Desde el punto de vista técnico, no. Porque, como te digo, las transmisiones son bastante rápidas. Eh, si una mesa se tarda mucho en cerrar, digamos que cerró a las 10 de la noche, vamos a decirlo así, en ese momento esa mesa transmite. Bueno, y la transmisión es prácticamente instantánea. Te puedo decir que aproximadamente a las 9, 10 de la noche ya hay un 90 y tantos por ciento de transmisión exitosa. Es decir, las razones para no publicar los resultados son institucionales del CNE, Ya entiendo. totalmente. Ahora, Eh, puede causar angustia en la población, puede Ujú. causar desasosiego, quizá, puede causar nerviosismo, todo lo que queramos, pero una vez que están publicados los resultados del CNE, la misma población, los mismos partidos políticos pueden ver que si lo que se publica coincide con las actas, entonces no hay ninguna manipulación. Pero son consideraciones institucionales, no una consideración técnica el hecho de publicar. En otros países que tienen tecnologías parecidas a las venezolanas, en la medida que se van transmitiendo, las actas se van publicando en tiempo real. Pero institucionalmente el CNE venezolano, por tradición, no es de ahora, por tradición desde hace décadas, no lo hace de esa manera. Entonces, digamos, son Gracias por otras hacer razones. esta aclaratoria. Antes de cerrar, quisiera compartirte esta pregunta que nos hace un televidente, José Ochoa, un usuario de YouTube, rectifico, dice, buenos días Venezuela. Una pregunta, ¿quién les hace auditoría de las máquinas que están dentro de dependencias militares? Gracias. Son las máquinas que están a lo largo y ancho del país, se auditan y salen todas del mismo centro de producción y el software es el mismo. Hay herramientas tecnológicas que permitan garantizar que el software que se auditó es el mismo que se está utilizando en esos centros de votación.
Y hasta ahora, en ningún proceso electoral, en los últimos, podría decir, 10 o 15 años, hemos tenido ninguna constancia que alguien haya podido verificar o que alguien haya sospechado que cambiaron el software de las máquinas de votación. La logística que se requeriría para hacer eso o sea, no da tiempo, no daría tiempo, sería una logística, sería imposible hacerlo sin que muchísima gente se diera cuenta. Es mucho más fácil dejar el mismo software que está. Y de hecho confiamos en que eso, cuando sale del CNE, pues es verificado por los auditores de los partidos, y hasta las máquinas que van a los sitios más remotos, a los sitios inhóspitos, a las instalaciones militares, a todas partes del país, vienen del mismo centro de producción donde se auditan. Así que esas máquinas también son auditadas. Es el mismo software, es el mismo sistema de transmisión, todo es igual. Robinson, gracias por brindarnos toda esta información valiosísima sobre cómo funciona el sistema técnico del software, este proceso en las máquinas de votación, que le pueden transmitir al ciudadano seguridad de que desde este punto es un proceso confiable. Gracias por acompañarnos. Feliz día para ti. Feliz día para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Marjorie. Fue un placer. Estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Era Robinson Rivas, él es director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, a pocos días ya de este proceso electoral en nuestro país.